Pues vamos con la información, vamos a lo que sigue. Dentro de la agenda nacional ha llamado la atención el caso de este profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, desaparecido en Nuevo León. Hace unos minutos, Leonardo Escobar, el nombre de este profesor, acaba de dar una conferencia de prensa tratando de reconstruir y de explicar qué fue lo que le sucedió. El profesor desapareció en México a inicios de año, denunció varias agresiones por parte de la Guardia Nacional, dice que lo detuvieron en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, habla de golpes importantes, que le fracturaron 3 costillas antes de llevarlo detenido a la cárcel de Apodaca. El docente desapareció el pasado 2 de enero. Hubo todo un movimiento a través de redes sociales y de una comunidad estudiantil importante en todo el país y apareció el pasado día 16. Acaba de hablar hace unos minutos. Esto fue lo que dijo frente a la prensa local y nacional. Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar al aeropuerto de Monterrey, de alguna manera fui despojado de mis posesiones, de mis pertenencias, y esto me imposibilitó poder seguir viajando. Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco, y total solo pude pasar una noche en el aeropuerto de Monterrey. Posteriormente se me vio obligado a deambular por las inmediaciones del aeropuerto. Después de esto, la policía empezó a alejarme más y más del aeropuerto, lo cual, sin documentos, sin dinero y sin nada, me llevó a una situación totalmente vulnerable. Estuve totalmente 4 días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. De esta forma, pues prácticamente fui orillado a una situación de calle. Me vi obligado a refugiarme en la maleza para tratar de evadir el sol, de evadir una deshidratación crónica, y esto ocurrió por varios días y noches. Afortunadamente, después de muchos días, fui rescatado, porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación. Ellos me confunden con un habitante de calle y afortunadamente me llevan. A ver, parte de lo que sucedió hace unos minutos desde el campus de la Universidad Iberoamericana. Y le agradezco que me acompañe esta tarde justamente el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el doctor Alejandro Guevara Sanguinés. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Muy bien, Javier. Muchas gracias por la entrevista y gracias a tu auditorio. A ver, doctor, tratando de unir las piezas, escuchar la voz del profesor colombiano, vaya, más allá de tratar de dilucidar lo sucedido, híjole, entramos en esta nebulosa de una cantidad de preguntas alrededor del caso. Primero nos interesaría, rector, hablar un poco de él, de Leonardo Escobar, de cómo llega a la Universidad Americana, qué clases imparte, hace cuánto llegó. Cuéntanos un poco de su historia, rector. Sí, Javier. Mira, Javier, perdón, Leonardo es un ciudadano colombiano. Sí. Él vivió su infancia en Barranquilla, Colombia, y relativamente joven. Pues es un caso, digamos, él viene de una extracción modesta y es un caso de superación importante. Él aproximadamente hace 10 años llega a México y hace una maestría y un doctorado en Humanidades y Letras. Estuvo en 4 estados distintos del país en este proceso, y hacia abril del 2025 él concursa por una plaza aquí en la Ibero Puebla. La plaza era en el área de publicaciones, y el perfil era para un especialista que nos ayudara en la parte editorial de la revista
y de las publicaciones propias de la universidad, los libros que habitualmente publicamos. Abril 2025, entonces esto, lanza esta convocatoria. Y él es contratado en mayo de 2025 Okay. y estaba a prueba, como es siempre el proceso, ¿no? Él está muy feliz porque pasados los 6 meses le ofrecemos la definitividad de la universidad y pues estaba realmente, digamos, muy realizado, muy feliz, porque pues era el gran sueño de su vida, ¿no? Imagínate salir de Barranquilla, pasar por todo este proceso y finalmente logra un trabajo que le dé estabilidad en lo que es su área de experiencia, de expertise, ¿no? Ese es Leonardo. Ahora, él no es un académico a tiempo completo, pero no da clases en este momento. Él está totalmente enfocado orientado en las publicaciones. Exactamente, en la revisión editorial de la revista y de los libros que se publican aquí en Libro Puebla. Ok. ¿Va por motivos personales a Monterrey a inicios de año? ¿Qué sabemos de este viaje? Lo que sabemos es que él de Puebla se traslada a Barranquilla, puesto que en las fiestas decembrinas su intención es visitar a su padre, que ya es mayor, que está un poquito delicado, y cuando intenta retornar a México no encuentra vuelo directo Bogotá, Ciudad de México, con lo cual pues consigue un boleto Bogotá, Ciudad de México, pero con escala en Monterrey. Ok, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México. Ese es el vuelo, digamos. La idea era, iba a tener una escala de 3 horas en Monterrey para abordar el vuelo que lo trajera a la Ciudad de México y ulteriormente a Puebla. Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede? Que cuando llega a Monterrey, pasa perfectamente bien el primer filtro del Instituto Nacional de Migración. De eso sí tenemos prueba totalmente verificable. Nosotros aquí en la universidad vimos los videos y posteriormente no sabemos qué pasó. Después de eso son puras declaraciones. Lo que se dice es que tuvo un altercado, que saltándose un filtro, que la Guardia Nacional lo somete y una vez sometido, bueno, como ya viste en su declaratoria, es golpeado por la Guardia Nacional. No sabemos entonces, perdón, y no lo ha declarado el propio Leonardo, ¿qué fue lo que sucedió entonces entre el primer filtro y tal vez el segundo filtro del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey? Dices que hubo un altercado, no hay más detalles de este altercado ni el por qué. Aparentemente, parece que él sintió como un ambiente hostil. No sabemos exactamente qué fue lo que detonó ese ambiente hostil. Lo que él le dice es que en ese momento sintió indefensión y intenta retornar, decir, mejor me regreso a Colombia. Y es ahí donde intenta pasar el filtro para regresar a la aerolínea, desconociendo pues que eso era una falta. Entonces, al intentar saltarse el filtro, pues lo somete la Guardia Nacional y ahí es donde sí hay tenemos cierto relato de que hubo un abuso de fuerza, porque pues, la consecuencia ulterior es que tiene 3 costillas fracturadas. A ver, vamos en esta cronología. Él trata de, bueno, siente este ambiente hostil, cosa que no sería ninguna sorpresa, rector. Tenemos documentada la manera en la que se amedrenta y se presiona, sobre todo, a ciudadanos colombianos. Hay un historial por parte de las autoridades mexicanas de comportarse de manera hostil en contra de ciudadanos colombianos. Insisto, no nos sorprende, tampoco es algo extraordinario. Hay varios casos reportados de violencia en contra de ciudadanos colombianos, de profesores también, varias historias, varias universidades que han puesto varias quejas en contra de las autoridades mexicanas. Pero entonces, para seguir en esta cronología, él trata de regresar al avión, lo someten, hay violencia física en contra de él, le rompen 3 costillas y después él es trasladado a un centro penitenciario, el de Apodaca, en ese mismo día.
a los separos, a la comisaría de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca. Él es remitido ahí, a una jueza de lo administrativo le finca responsabilidades por este altercado y decide... A ver, rector, sabes cómo son los tiempos. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con esta cronología. Tarde con 24 minutos. Le agradezco al doctor Alejandro Guevara Sanginés, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, que permanezca en la línea para hablar del caso del profesor colombiano Leonardo Escobar. Escuchábamos hace unos minutos su voz en esta conferencia de prensa que ha dado en el campus de la universidad. A ver, rector, estábamos tratando de reconstruir esta historia y después de que llega a este centro de detención en Apodaca, queremos entender sobre todo el tema de por qué está desorientado. ¿Cómo podemos seguir hilando esta historia, rector? Bueno, la desorientación viene de manera posterior. A ver, primero sigamos adelante, sí. No hay registro, en el Registro Nacional de Búsqueda no hay registro del arresto ni de la liberación, y eso es algo importante destacar, porque no se sigue un protocolo importante. Lo segundo es, él narra que imagínate, en los separos de la policía pues tiene muy poco acceso a alimento, a agua, toma agua de la llave, y él reporta que tiene un fuerte sabor a óxido. No sé si hay metales o qué. El tema es que lo liberan y efectivamente... Tampoco tenemos registro visual, pero sabemos que estuvo en el aeropuerto, dicho por él mismo, y que estando en el mostrador, tratando de conseguir un vuelo para ir a la Ciudad de México, le desaparecen la mochila, él voltea, no está la mochila, y a partir de ahí lo expulsan del aeropuerto por su aspecto, después de estar 3 días arrestado, comiendo poco y tomando poca agua. Okay, entonces, del centro de detención regresa al aeropuerto, se da cuenta de que no está su maleta y en el aeropuerto... No, él regresa con la maleta y estando en el mostrador desaparece su maleta. Y entonces él voltea y ya no está su maleta. Y entonces, pues obviamente se altera. Y entonces, de nuevo, las autoridades lo expulsan del aeropuerto, tanto por su aspecto, por su estado de ansiedad. Perdón, entonces, ¿en ningún momento el profesor colombiano se comunica con autoridades de la Universidad Iberoamericana para pedir ayuda, solicitar ayuda o directamente con alguna autoridad colombiana en nuestro país? En ese momento no, y esa es otra cosa importante, Risco. Por obligación, por ley, cuando se arresta a un ciudadano extranjero en el territorio nacional, se tiene que dar parte al consulado correspondiente, cosa que no sucedió. Pero bueno, en fin, lo único que tenemos, sí, evidencia, es que se comunica con su pareja sentimental y con su hermana, diciéndole a su pareja, oye, estoy aquí en el aeropuerto, estoy tratando de conseguir un boleto para llegar a la Ciudad de México. Y con su hermana... Perdón, ¿qué día es? ¿Sería por ahí del 5 de enero, 6 de enero? 2 de enero, es el 2 de enero que tenemos la última comunicación, registro de comunicación, 2 de enero. Primero se comunica en la mañana, alrededor de las 8 con su pareja, y luego a las 11:45 se comunica con su hermana, ahí ya reportando que de alguna manera una queja de cómo lo habían tratado. Lo que nos reporta, lo que nos narra él, es que después de que desaparece su mochila, piden a la guardia del aeropuerto, a la seguridad, que lo expulse del aeropuerto y que no lo permitan entrar. Entonces ahí donde empieza a deambular en los alrededores del aeropuerto, él queriendo retornar al aeropuerto por su mochila y por una vía para regresar a la Ciudad de México, y no le permiten. Entonces reporta que estuvo 3-4 días en el alrededor y que de repente pues empezó a sentir, claro, su aspecto cada vez era más demacrado. Entonces no, las guardias, incluso la Guardia Nacional alrededor del aeropuerto, no, como que lo están hostigando para que no esté ahí, y entonces él dice, no, pues aquí no soy bien, soy non grato, y empieza a caminar hacia donde pudiera encontrar algún refugio o algún lugar donde alguien le pueda ayudar. Y lo que narra es que pasa 3-4 días, dice, aquí estoy sintiendo mucha hostilidad, y camina por el matorral. Entonces tiene las heridas del arresto, pero además empieza a tener heridas por estar en medio del matorral. Llega un momento en que estar 4 días sin agua y sin alimento, pues evidentemente empieza a perder
el conocimiento, ¿no? Y efectivamente, imágenes que han circulado en donde él está a la sombra de un árbol, sin camisa, y llegan efectivamente gente del refugio y lo lleva al refugio. Lo que narran tanto la gente del refugio como él mismo es que él ya tenía pérdida de conciencia de quién era, no habla, etcétera. Imagínate tú, Risco, después de ser Sí, porque la agredido cronología estamos tratando de eso, o sea, de que el 2 de enero es la última comunicación y suceden todo este tipo de cosas y reaparece hasta el 16. Son 14 días de ausencia. Claro. Exactamente, y estos 4 días que él narra que tiene sin agua y sin alimento, a la intemperie, con el frío en la noche y el sol quemante del día, pues imagínate, es el escenario perfecto para que pierdas conocimiento, control, etcétera. Entonces lo encuentran muy debilitado a la sombra de un árbol cerca del municipio de Juárez, o no sé si ya en el municipio de Juárez, y es ahí donde lo llevan al centro de rehabilitación. Y ahí está él enmudecido. Él lo que reportan es que toma un poco de agua y que está sin conocer, y pasan los días hasta que él empieza a hablar diciendo soy profesor de la Ibero, etcétera, etcétera, y coincide justamente el día de la protesta del Ibero con el mismo día de la búsqueda que reportan las autoridades con que aparece. Eso pasa él. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, rector? Sé que tuviste ya la oportunidad de platicar con él, de estar con él. ¿Qué nos puedes decir? Mira, es una persona, a ver, yo cómo lo describiría. Es una persona que está en un estado de estrés postraumático, digamos, lo menos. Él bajó 10 kilos en ese lapso porque estuvo 4 días sin comer y sin tomar agua. Está recuperándose poco a poco de los dolores del cuerpo pero está sereno. O sea, si tú lo puedes ver en el mensaje que brinda a la comunidad, está sereno. Entonces, sereno, pero digamos, ahorita necesitamos un periodo en donde él se recupere desde el punto de vista psicoafectivo, físico y también de alguna manera con acompañamiento espiritual de parte de los sacerdotes jesuitas. Bueno, pues rector, te agradecemos esta llamada. Por supuesto, no se puede quedar aquí esta historia. Hay una denuncia formal por parte del propio Leonardo Escobar diciendo fui agredido por elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey. Me fracturaron 3 costillas. Después no hubo ningún tipo de comunicación directa con alguna autoridad colombiana, tampoco con alguna autoridad del lugar en donde seguramente repitió varias veces que trabajaba, que es la Universidad Iberoamericana Puebla, una de las escuelas más prestigiadas de este país. La manera en la que fue detenido, en la que fue incomunicado, en la que después fueron robadas sus pertenencias, de eso no se tiene ningún registro, ¿verdad? Todavía no regresa esa maleta, simplemente desapareció, rector. Sí, parece que le encontraron. No tengo los datos. Esos datos los pueden precisar los abogados de la clínica jurídica. Mira, Risco, yo creo que sí, efectivamente hay una declaración. Nuestra intención no es entablar ningún tipo de enfrentamiento con las autoridades, sino simplemente es una lucha más general y más amplia en favor de los derechos humanos. O sea, lo que podemos decir es que Leonardo tuvo la fortuna de tener una red de apoyo que lo condujo a su liberación, pero hay 130,000 desaparecidos en México. Y entonces, en ese sentido, la lucha es porque seamos una mejor sociedad, porque se respeten los protocolos y el Estado de Derecho. Esa es realmente la lucha que debemos dar todos, ¿no? A favor de los derechos básicos de un ser humano. Bueno, pues le agradezco muchísimo, rector, el estar con nosotros esta tarde, tratar de hablar de esto, nos interesaba mucho, pero bueno, importante contar con su voz. Gracias, doctor. Es Alejandro Guevara Sanginés, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, y por favor un saludo muy afectuoso a Leonardo Escobar. Igualmente a ti, muy agradecido de esa entrevista, Javier. Muchas gracias. Grande, rector.